Hola y qué bueno que estés aquí. Soy Pablo. Hola también de mi parte, soy Laura. Hoy hablamos de un tema que muchos conocen. Hablar español sin pensar mucho. Quieres decir algo, pero tu cabeza está llena. Buscas palabras, planeas frases y justo entonces hay silencio. Esa sensación puede frustrar. Pero hay otros momentos. Momentos en los que el español sale solo. Sin presión, sin plan. De eso queremos hablar hoy. Tal vez te reconoces en esto. Entiendes mucho español, pero al hablar algo se bloquea. No porque no sepas, sino porque piensas demasiado. Tu cabeza trabaja rápido, tu cuerpo se tensa y las palabras se atascan. A la vez hay situaciones donde todo es fácil. Una frase corta en el café, una charla espontánea, una risa. Hoy queremos mirar juntos esas diferencias. En este episodio hablamos despacio y tranquilo. Puedes solo escuchar y relajarte. No se trata de reglas, gramática ni frases perfectas. Se trata de la vida diaria, de experiencias y de confianza. Hablar español sin pensar no significa que no aprendas nada. Significa que aprendes a soltar y a confiar en lo que ya tienes dentro. Exacto. Muchas personas saben más español de lo que creen. Cuando dejamos de controlar cada frase, suele aparecer más libertad. Hoy mostraremos por qué pensar menos da más palabras y cómo llevar esa ligereza a tu día. Vale, Laura. Hablemos de los momentos en los que pensar lo hace todo difícil. Sí, ¿conoces la situación cuando estás en un grupo y de repente te toca? Oh, totalmente. Mi corazón late. Mi cabeza busca 5 palabras perfectas y solo sale silencio. A mí me pasa a menudo al teléfono en español. Veo la pantalla sonar, pienso en la gramática y no contesto. ¿Cuelgas? A veces. Después me da vergüenza, claro. Te entiendo. A mí me pasó hace poco en la reunión de padres. Cuenta. La profesora preguntó si alguien quería ayudar. Yo quería decir que sí. En mi cabeza construía una frase sin errores. La pausa se hizo larga. Otra persona se ofreció. Oportunidad perdida. Oh, no. Así se siente el bloqueo. Eres espectador de tu propia película. Bien dicho. ¿Por qué pasa eso? Creo que tratamos el idioma como matemáticas. Primero calculamos, luego hablamos. Pero las conversaciones son seres vivos, siguen adelante. Cierto. Mientras calculamos, el tren se va. Un ejemplo de mi juventud. Estaba en la parada del bus y quería preguntar la hora. ¿En español? Ya entonces, sí, pensé, perdón, ¿qué hora es, por favor? Fácil. Pero luego llegó el pensamiento. Artículo, pronombre, cortesía. Al final no pregunté nada. El bus llegó puntual. Subí, pero me sentí pequeña. Vaya, una frase tan pequeña puede parecer enorme. Exacto. Para los nativos es solo aire, para los aprendices una montaña. Quizás también pensamos en la evaluación. La otra persona podría reír. Sí, el miedo al error grita fuerte, grita en la cabeza. Y bloquea la lengua. ¿Conoces trucos para ir más rápido? A veces ayuda a respirar. 2 segundos de aire profundo y luego hablar. Suena simple, pero funciona. O me pongo una mini tarea, una frase aunque esté torcida. Valor para el hueco. Exacto. Mi amiga lo llama festejar errores. Bonita imagen. ¿Y tú? ¿Cuándo fue tu último duelo cabeza contra lengua? La semana pasada en el supermercado, la caja estaba llena.
La mujer delante tenía un problema con su tarjeta. El cajero suspiró. Quise decir que podía probar con mi tarjeta. En mi cabeza buscaba funcionar, probar, sin contacto. Después de 10 segundos, ella pagó en efectivo. Yo no dije nada. ¿Y te molestó? Sí, porque quería ayudar. Tal vez tus pensamientos iban más rápido que la situación. Sí, el ritmo afuera era más alto. Se ve que pensar a veces es lento, Irónico, ¿no? Creemos que pensar es rápido. pero al hablar el corazón es más rápido. Buena frase. Muchos oyentes seguro lo conocen. Claro, amigos, ¿también tenéis esos momentos vacíos? Escribidnos. Leemos todo lo que compartáis. Pablo, me pregunto, ¿bloquea pensar solo a los que aprenden o también a los nativos? Buena pregunta. Mi amiga española también tropieza a veces. Por ejemplo, cuando tiene que explicar un chiste. Cierto, los chistes necesitan ritmo. Piensa un segundo y el chiste muere. Jaja, sí, lo conozco. Así que afecta a muchos, solo por otra razón. Tranquiliza, ¿no? Totalmente. Todos somos personas con pequeñas barras de carga en la cabeza. Bonita imagen. Tal vez podemos aceptar esas barras. Sí, en lugar de esconderlas. Pero nuestro tema no termina aquí. No, enseguida hablamos de momentos relajados donde las palabras fluyen como agua. Lo espero con ganas. Ahora llegamos a los momentos bonitos, Pablo. Oh, sí. Momentos donde el idioma es ligero como aire de verano. ¿Tienes un ejemplo donde todo fue fácil? Sí. El mes pasado vi a mi vecino en el patio. Él asaba chorizos. El olor era delicioso. Me quedé allí y reímos de inmediato. Sin plan hablé del tiempo, de la carne, incluso de fútbol. Las frases salían solas. Sin pausa, sin pensar, solo hablar. Suena acogedor. ¿Qué fue distinto al supermercado? Yo estaba tranquilo. Sin reloj, sin presión. La parrilla crepitaba, el sol brillaba. Mi atención estaba en el momento, no en la gramaticirca. Entonces ayudó el ambiente. Exacto. Me sentí bienvenido. Con una sonrisa cerca piensas menos en errores. Me pasa al pasear. A menudo encuentro señoras mayores con perros. Nos paramos, acariciamos al perro y, de pronto, charlo 5 minutos sobre el pelo del animal sin notar que hablo español. Bonito. Los perros abren corazones y bocas. Sí, el foco está en el perro, no en el idioma. Eso quita miedo. ¿Hay también situaciones de trabajo donde fluye? Sí, en mi taller de costura. Mientras coso, explico a los clientes por qué una tela sirve. Mis manos trabajan solas. Mi cabeza describe lo que hacen. Como conozco el tema, las palabras corren como agua. Lo mismo me pasa al programar. Si muestro a colegas cómo funciona un trozo de código, hablo rápido y libre. El contenido es claro. Solo lo describo. Interesante. Vemos un patrón. Tema conocido, ambiente relajado, poca prisa. Sí. Y quizá un pequeño truco. Mirar hacia afuera. Explicirca. Si observo un globo o al perro, mi cerebro no tiene fuerza para pensar en comas. Solo describe la imagen. Cierto. Recuerdo una tarde en el parque. Mi nieto jugaba con otros niños. Los padres estaban al lado. Uno preguntó de dónde soy. Normalmente paro un segundo, pero esta vez solo veía a los niños correr. Respondí al instante, hablé de mi tierra, no pensé. Porque mitad de tus ojos estaban con los niños. Exacto. Multitarea suena dura, pero aquí ayudó.
¿Has notado que la música ayuda? ¿Tú? Sí. En bares con jazz suave hablo más suelto. El ritmo lleva la lengua. Casi hablo al compás. Bonita imagen. A mí me ayuda el murmullo del mar cuando estoy en la playa. Las olas dan pausas en las que podría pensar, pero no lo hago. Quizá necesitamos sonido de fondo para que el cerebro no piense tan alto. Buen punto. Sin ruido, oyes cada voz interior. Y esa voz dice, cuidado, error. Jaja, sí. Pero con jazz o olas, susurra más bajo. Queridos oyentes, ¿tenéis vuestro propio lugar cómodo? ¿Un café, un bosque, un balcón? Contadnos. Nos encanta recoger vuestros sitios de palabras ligeras. Laura, cuéntanos tu periodo más largo sin pensar. Fue en una ruta en bici hace 2 años. Pedaleé con 3 amigos por el río Ebro. Recorrimos 50 kilómetros. Hablamos de todo: paisaje, infancia, comida, politicirca. Las piernas giraban al ritmo. El viento soplaba. Oía pájaros. Mi lengua se movía como la rueda, redonda y constante. Olvidé que era español. Solo al llegar por la noche pensé, fueron horas sin plan. Genial. ¿Cometiste errores? Claro, dije la río en vez de el río. Nadie me paró. Reímos un segundo y seguimos. El movimiento ayudó a no quedarse. El movimiento es un buen maestro. Sí, a veces necesitamos motores, pies, ruedas, manos. O una parrilla. Exacto, ¿Y en reuniones digitales? Allí uno está quieto ante la pantalla. cierto. En videollamadas muchos callan. Tengo un truco. Pongo un vaso de agua al lado y doy sorbos. Ese gesto pequeño me relaja. Luego sigo hablando. Yo juego a veces con un bolígrafo. Girar, clic y hablo. Pequeños gestos sustituyen al gran entorno. Sí. Creas una microatmósfera. Otro punto. Humor. Si alguien hace un chiste, entro en flujo al instante. Porque la risa rompe el hielo. Exacto. La semana pasada, en un grupo de intercambio, un hombre dijo que su español era como queso, con agujeros. Todos reímos, yo incluida. Después hablamos libres. Los errores eran solo agujeros, o sea, normales. Gran imagen. El humor quita el peso. Pablo, ¿crees que la hora del día importa? Sí. Por la mañana necesito más tiempo para las palabras. Por la tarde, tras el café, brotan. De noche, cuando estoy cansado, vuelve a pasar. No pienso, solo hablo. Entonces la curva es como una U, lento, rápido, otra vez libre. Exacto. Nuestro cerebro tiene humores del día. Yo rindo mejor a media mañana porque la cabeza está frescirca. Pero muy tarde, cuando los números ya bailan, hablo sorprendentemente abierta. No queda energía para controlar. Eso muestra que cada uno debe hallar su momento. Sí, el idioma es como un río. Saltas en el punto justo. Y cuando estás dentro, no pienses todo el rato en nadar. Si no, te hundes. Muy poético. Gracias. El año pasado estuve en un pequeño festival de música en Galicia. 3 días, camping, muchas bandas. La segunda noche me senté con desconocidos junto a la hoguera. Uno tocó la guitarra, cantamos, luego cada uno contó un viaje. Yo, el único no nativo, hablé 10 minutos de mi ruta en tren por Polonia. Describí vagones, olores, viejas estaciones, gente con maletas. Las palabras salían como chispas del fuego. Nadie corrigió. Todos escucharon. Aplaudieron al final. Solo en la tienda noté que nunca busqué un verbo. La música,
Las llamas y el cielo oscuro unieron historia e idioma. Maravilloso. Muestra que la emoción lleva la gramática. Exacto. Cuando el corazón está lleno, cuida los artículos. Quizá nuestros oyentes puedan probarlo. Buscad un momento con mucha emoción y hablad. Sí. Contad a una amiga una historia cuando estéis muy felices o tristes. Las emociones empujan las palabras. Y los errores caen por detrás del carro. Pablo, ya tenemos muchos ejemplos. Parrilla, perro, bici, música, humor, emociones. Todos muestran que entorno, emoción y movimiento ayudan. Eso da ánimo, creo. A mí también. Ahora noto lo fluido que hablamos. Buena señal. Estamos dentro del tema. ¿Pasamos al siguiente bloque donde hablamos de soltar frases perfectas? Sí, pero primero respiremos hondo y demos a los oyentes una breve pausa. Buena idea. Así que quedaos. Tomad agua o café. Nos escuchamos en un momento. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes. Ahora hablamos de la perfección. O mejor, del fin de la perfección. Exacto. Queremos mostrar por qué los errores pueden ser amigos. Pablo, ¿recuerdas el curso de español que hicimos juntos? Sí, la primavera pasada. Allí, nuestra profesora dijo una frase que me marcó. ¿La de los zapatos? Sí, dijo, una palabra con rasguño vale más que un pensamiento perfecto en el armario. Me encantó la imagen. Una palabra es como un zapato. Hay que usarla. Si no, queda nueva pero inútil. Después de esa frase cambié mi meta. Antes quería hablar como un diccionario. Y ahora, Ahora quiero hablar como una persona. muy bien, tengo una historia parecida. Hace muchos años di una charla en la uni. Escribí cada línea y practiqué días. En el escenario miré el papel y olvidé al público. Apenas pude responder preguntas porque no estaban en el texto. Estabas atrapada en el guión. Sí, hoy solo uso apuntes. Mis frases a veces son torcidas, pero veo los ojos de la gente. Eso hace el contacto real. ¿Qué te ayudó a soltar? Un consejo de un amigo. Dijo, habla como si cocinaras. Interesante. ¿Qué quiso decir? Al cocinar pruebo y ajusto la sal si hace falta. Al hablar puedo alinear frase por frase. Bonita comparación. Mejor sazonar en vivo que memorizar la receta. Exacto. ¿Y si se me va la sal? Da igual, sigo. Yo tuve un momento así en un café. Pedí un café con leches grande. La camarera solo sonrió y trajo la taza. Sin corrección, sin comentario. ¿Te ayudó? Sí, vi que el error molesta más a mí que al mundo. Una vez dije, la problema. Mi compañero sonrió pero contestó normal. Y el día siguió. Claro. La Tierra giró aunque el género fuera mal. Queridos oyentes, quizá conocéis ese miedo al género. Creednos, el bocadillo sabe igual con artículo equivocado. Escribidnos vuestro error de género más divertido. Pablo, ¿crees que los errores muestran personalidad? Sí, mi acento revela mi origen. Eso hace las charlas coloridas. También lo creo. Un pequeño tropiezo puede abrir una puerta. A menudo la gente pregunta, ¿de dónde eres? Así nace un tema nuevo. Errores como rompehielos. Exacto. Hace poco en el tren dije, he mucho viajado. La señora de enfrente corrigió suave, he viajado mucho. Luego contó sus viajes.
Hablamos 1 hora. Así que el error os unió. Sí, sin él quizá habríamos callado. Otro punto. Los niños aprenden también con errores. Dicen, yo rompido. Y el mundo no se detiene. Cierto. Y los niños no pierden el valor. Siguen hablando. Los adultos deberíamos ser más como niños. Curiosos, valientes, ruidosos. A veces practico el lenguaje de bebé yo sola, solo para sentir soltura. ¿De verdad? Sí, digo, coche hace brum, y río. Después estoy suelta para las reuniones. Método genial. ¿Tienes rituales? Me pongo un límite de tiempo. En una reunión solo puedo pensar 3 segundos. Luego hablo, esté o no, la frase completa. ¿Funciona? Sorprendentemente sí. El resto de la frase aparece mientras hablo. Me recuerda a dibujar sin levantar el lápiz. La línea busca su camino. Bonita imagen. El idioma como línea, no como punto. Exacto. Los puntos cortan el flujo. Un profesor me dijo una vez, habla y luego piensa. Al principio me pareció loco. Porque aprendemos lo contrario, pensar primero, luego hablar. Pero en conversación, muchas veces es al revés. Los pensamientos se ordenan en el camino. Como al pasear, primero andas y luego ves a dónde vas. Sí. Si te quedas parado, solo ves el cruce. Un amigo hace teatro improvisado. Allí rige la frase sí y ¿Qué significa? nunca dices no en el escenario. Aceptas la idea del otro y construyes sobre ella. Eso crea flujo al instante. Podríamos usarlo al aprender. El error es una idea. Decimos sí y en lugar de para, mal. Exacto. Así crece la conversación. Laura, ¿tienes miedo a errores vergonzosos? Menos que antes. Pienso, la vergüenza dura 10 segundos. El silencio a veces mucho más. Buena frase para apuntar. Gracias. Quizá la pongo en la nevera. Y al lado una nota. Hoy al menos 3 errores. Jaja. Reto aceptado. Queridos oyentes, ¿os apuntáis? 3 errores al día. ¿Quién lo logra? Escribidnos qué errores habéis celebrado. Leemos sin bolígrafo rojo, lo prometo. Pablo, siento que nos acercamos a un núcleo. El valor es más importante que la gramaticirca. Sí, la gramática sigue como una sombra. Y la sombra necesita luz, es decir, palabras. Muy poético, Laura. Gracias. Creo que es una buena imagen para cerrar esta parte. También lo creo. En el próximo capítulo resumimos todo, ¿vale? Sí, buena idea. Ahora respiramos y ordenamos los puntos. Laura, ahora queremos hablar del ritmo, ¿no? Sí, el flujo en la charla me interesa mucho. Me doy cuenta de que, si escucho bien, encuentro el compás solo. Cierto. Escuchar es como un metrónomo, marca el pulso. Antes siempre quería planear mi respuesta mientras hablabas. Lo sé. Así uno en verdad no oye. Hoy intento repetir tu última palabra en mi mente y luego responder. Bonito ejercicio. Crea una pausa pequeña pero sin hueco. Así la charla es como un juego de ping-pong. Exacto. La pelota vuela, nadie la retiene mucho. Tengo un ejemplo de la oficina. Un compañero y yo debíamos resolver algo rápido. Imaginamos que improvisábamos musicirca, uno tocaba, el otro añadía. Sin frases largas, solo impulsos cortos. En 10 minutos ya teníamos un plan.
Genial. Entonces, la idea de la jam session os ayudó. Sí. El idioma como guitarra, las ideas como acordes. En mi caso, pasa algo parecido al cocinar en pareja. Una persona corta, la otra sazona, hablamos poco. Pimiento listo, la sal bien, tapa puesta. Las palabras son pocas, pero el ritmo es bueno. Luego, en la mesa, la charla fluye larga y tranquila. Interesante. Periodos cortos de trabajo crean confianza. Entonces el idioma puede bailar. Exacto. Otro punto es la respiración. Si respiro poco, corto mis frases. Oh, sí, lo sé. Respirar hondo da frases más largas. Se puede incluso escuchar y contar en secreto. Inspirar 4 tiempos, exhalar, pensar y hablar. Suena casi meditativo. Lo es. Idioma y respiración son gemelos. Escuché un podcast donde aconsejaban decir mmm antes de responder. Así ganas un latido. Cierto, ese suena natural y llena el hueco. ¿Los nativos lo usan también? Muy a menudo dicen, bueno, exacto. Esas muletillas marcan el ritmo. Antes pensaba que las muletillas eran errores. Ahora las veo como instrumentos de ritmo. Bien dicho. Una charla sin sería como una canción sin pausas, muy cansada. Podemos celebrar las pequeñas pausas. Sí, una pausa muestra interés. Si callas un segundo, demuestras que escuchas. La semana pasada lo probé con mi vecina. Hablaba de su jardín. Esperé 2 segundos antes de preguntar. Sonrió y siguió hablando, aún más. La pausa crea un espacio que la otra persona llena gustosa. A veces el ritmo es también callar juntos. Sí, el silencio puede ser parte de la musicirca. ¿Y la velocidad? Algunas personas hablan muy rápido. Entonces pierdo el compás. Yo también. Me concentro en palabras clave. Dejo las otras volar como hojas al viento. Buena imagen. Asiento adrede para mantener el ritmo. Asentir ayuda mucho. El cuerpo muestra dónde está el compás. En videollamadas a veces se ve mal ese gesto. Cierto. Allí digo sí, entiendo, para que el asentir se oiga. Listo. Pequeñas confirmaciones son como golpes de batería de fondo. Hablando de batería, ¿has contado en tu cabeza 1, 2, 3 y seguir? Sí, al presentar. Construyo frases en 3 pasos. Idea, ejemplo, pequeño chiste. Eso da estructura y mantiene despiertos a los oyentes. El ritmo es también orden. Y el orden crea seguridad. Cuando me siento seguro, pienso menos en la gramática. Exacto. Entonces la espontaneidad crece. Queridos oyentes, ¿qué os lleva al flujo? ¿Música, pausas, movimiento? Escribidnos. Estamos deseando conocer vuestros ritmos diarios. Laura, ¿sientes que nuestra charla de hoy es un ejemplo en sí? Sí, saltamos ligeros de imagen en imagen, de frase en frase. Eso divierte y muestra que el flujo nace cuando no se fuerza. Exacto. Creamos condiciones. Escuchar, respirar, permitir pausas. Entonces ocurre magia. Creo que ha sido una buena ronda, Pablo. También lo creo. Hemos reunido muchas herramientas pequeñas. Quizá pronto debamos cerrar el círculo y unir todo. Buena idea. Pasemos ya a un resumen. Creo que tu última frase fue un buen cierre, Laura. ¿Te resumo rápido lo que vimos hoy?
Claro, Pablo, un resumen siempre ayuda. Primero hablamos de cómo pensar mucho bloquea el habla. Pusimos ejemplos, del teléfono al supermercado. Después llegaron los momentos relajados. Parrilla, perro, bici, musicirca. Vimos que buen ambiente, movimiento o humor sueltan las palabras. Luego soltamos la perfección. Los errores fueron amigos, puntos de color. Contamos historias de artículos raros, de queso con agujeros y de teatro impro. Al final descubrimos el ritmo. Escuchar, pausar, decir o asentir crea un ritmo. En él las palabras bailan. La idea central es simple. Valor gana a gramaticirca. El flujo nace cuando cabeza, corazón y aire trabajan juntos. Lo expresaste muy bien. Solo añadiría que siempre invitamos a los oyentes a compartir sus vivencias. Cada historia hace más grande el sonido de nuestro pequeño podcast. Totalmente. Ahora llegamos a la despedida. Laura, ha sido un placer hablar contigo otra vez. Igualmente, Pablo, disfruto cada charla. Hoy fue muy cálida y sincera. Es verdad. Noté que durante la grabación pensé menos en palabras que otras veces. Buena señal. A mí me pasó igual. Quizá el tema actuó al instante. Un poco irónico, pero bonito. Queridos oyentes, gracias por quedar hasta aquí. Esperamos que hayan tenido un rato tranquilo con nosotros. Tal vez ahora vean el habla libre con nuevos ojos. Si os gustó este episodio, seguid en contacto. Contadnos momentos en los que hablasteis sin pensar mucho. Esperamos vuestros ejemplos, sean graciosos, caóticos o simplemente humanos. Leemos todo con alegría y sin bolígrafo rojo. Vuestras ideas nos ayudan a elegir temas que os muevan. Por hoy decimos gracias. Tal vez tomad una pausa ahora, respirad profundo o poned el episodio otra vez de fondo. Nos despedimos como siempre con una sonrisa. Cuidaos y mantened la curiosidad. Hasta la próxima.